Bueno, buenos días. Hoy la clase de psicología los voy a invitar a que vean o veamos algunos aspectos muy esenciales, como por ejemplo, de dónde proviene la palabra psicología. Proviene de psiche, que significa alma, y de logos, que significa conocimiento. Quiere decir que la palabra psicología traducida sería el conocimiento del alma. Hay que pensar que la psicología se transforma en ciencia recién en el año 1879. Es una ciencia relativamente joven. ¿Por qué? Porque como toda ciencia deriva de la filosofía y tarda mucho en transformarse en ciencia, porque para transformarse en ciencia separada de la filosofía, tiene que tener un objeto de estudio y tiene que tener métodos determinados para que sea una ciencia. La psicología, fíjense, su objeto de estudio parecería el alma, algo muy abstracto, algo que no se puede medir, que no se puede observar directamente. Entonces, se va transformando a través del tiempo en distinta forma de llamar el objeto de estudio de la psicología, pero el nombre le queda, psicología, ¿está? Entonces, la psicología se llama, sería el conocimiento del alma, pero esto lo tenemos que ir cambiando de acuerdo a los distintos paradigmas que ha habido en la historia, como para considerar la conciencia. Se pasó de alma a conciencia, el objeto de estudio. Luego se pasó esa conciencia en funcionamiento o en evolución. Entonces, los procesos conscientes, hasta que llega a nombrarse lo que es actualmente el objeto de estudio de la psicología, que es la conducta. ¿Qué es la conducta? La conducta es todo lo que hace, dice, siente, piensa, sueña la persona. Tenemos alguna rama de la psicología que se encarga de el estudio de las conductas animales, que nosotros hacemos referencia por ahí a alguna cuestión o alguna comparación con los animales. También existe esta parte. No es mucho conocimiento para nuestra materia. Pero bueno, volvemos al objeto que sería la conducta. Todo lo humano entraría dentro de este objeto que llamamos conducta. Esta conducta es lo que nosotros podemos observar en los demás, las conductas de los demás, pero hay una parte en esta conducta que es el especial objeto de estudio de la psicología, que es esta conducta que no podemos observar a simple vista, que sería todo este mundo interno de cualquier persona, que por distintos métodos se puede llegar a conocer, se puede llegar a describir, a explicar, incluso a querer de alguna manera facilitar una transformación de esa conducta, que medio sería la tarea de los psicólogos. Esa conducta, que es el objeto de estudio de la psicología, se da en una personalidad. Nosotros observamos conductas
y a través de las conductas podemos inferir las personalidades. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros estamos observando a los demás y no es que vemos su personalidad, vemos conductas determinadas. ¿Cuál sería una conducta? El estar en clase hoy, ¿sí? Esto sería una conducta. Pero hay una manera única de estar en clase. Si yo tuviera la posibilidad de estar en vuestros mundos internos, vería que para cada uno de ustedes la clase tiene una significación personal. ¿Qué significa? Bueno, que a algunos les interesará un tema más que otros, que destacarán como Mercedes en su comentario al principio. ¿Qué destacó Mercedes? Algo que le había quedado en su clase, que por ahí el resto ni lo recordaba, le había quedado de la clase anterior, algo que a ella le impactó particularmente, vaya a saber el motivo por el cual ella se quedó pensando en ese punto, ¿sí? Y a otro capaz que se le pasó de largo, no captó demasiado o no le interesó, y bueno, lo que les quiero decir que la conducta es personal, es individual. ¿Cuál es lo común de este momento de todos nosotros? Estamos todos en clase, pero la significación de esta clase es personal, tanto para mí como para ustedes. ¿Se entiende? Eso es, digamos, lo que estudia la psicología. La psicología estudia la conducta que se da en una personalidad, que es esto único que les estoy explicando, y en un momento cultural, social determinado. ¿Está? Muy distinta esta clase de hoy a la que dábamos en la universidad. O sea, por razones diferentes y por situaciones y momentos históricos, culturales y de pandemia diferentes. Entonces, fíjense la significación que va adquiriendo la conducta y cómo para yo poder decir algo del otro desde el punto de vista psicológico, tengo que ver como una ley general, porque al ser ciencia la psicología tuvo que dictaminar algunas leyes. Yo siempre digo el mismo ejemplo. Al consultorio me llegan 2 personas anoréxicas. ¿Cuál es lo común? El síntoma. Pero yo tengo que entrar a confirmar un montón de hipótesis que puedo tener de esta persona y ver que son 2 situaciones, 2 edades, un montón de factores que me determinan que esa anorexia, que es el síntoma, se desarrolle de manera particular en cada una de ellas. ¿Se entiende? ¿A qué va la psicología como teniendo la conducta como objeto de estudio? Hubo, no sé si me quieren hacer alguna pregunta de esto. No, está claro. Bueno, hubo métodos en la psicología, y los hay, como para que sea una ciencia verdaderamente la psicología. Los métodos son la introspección, la extrospección, el método clínico y el método experimental. Cuando la psicología se transforma en ciencia en el año 1879, es porque Wundt, en Alemania, crea su primer laboratorio de psicología. Con el método experimental intenta empezar a medir esta conciencia que les decía yo que era el objeto de estudio. Se imaginan una cuestión bastante complicada
pero era como para ponerle una medida y para poder determinarla como ciencia también a la psicología. Esto se fue cambiando, esto se llamaba estructuralismo, el sistema, la escuela, pasó al funcionalismo, donde ya esa conciencia se puso como en marcha, en movimiento. Esto es muy significativo en la psicología. Ustedes cuando piensen en algo psicológico, lo tienen que pensar en proceso, lo tienen que pensar en cambio, nunca quieto, lo tienen que pensar como andando, porque evidentemente la realidad de hoy, mañana va a ser distinta, mi realidad va a ser distinta y la realidad externa va a ser distinta, ¿sí? Por eso está bueno no instalarse por allí en algunas cuestiones, sobre todo dolorosas, en la medida que uno pueda, porque hay al día siguiente o a la hora siguiente o al minuto siguiente una nueva posibilidad, ¿sí? Nunca se piensen ni piensen a los demás como quietos en una conducta, sino con esta cuestión de evolución de cambio que ya la segunda escuela de psicología ya logra hablar de esto en proceso, en movimiento. Luego surge el conductismo con Watson. Esto, de alguna manera, en lo que ustedes conocen de la actualidad, es la psicología cognitiva o el psicólogo cognitivo-conductual, que les debe sonar más de esta época, que es un tipo de terapia donde la cosa está muy controlada y muy dirigida de acuerdo a algunas ideas, algunos pensamientos. Bueno, después hablamos de la terapia si es que les interesa, pero digamos, surge el conductismo, pero el conductismo es algo muy estructurado, a tal estímulo, tal respuesta. Viene acá alguien que cambia mucho el paradigma de cómo se entiende la psicología. Ustedes saben que un paradigma es un conjunto de sistemas o de creencias que empiezan a regir en determinadas épocas, ¿no? Entonces, el paradigma que surge, o el que logra un cambio en la psicología es sobre todo los experimentos de Pavlov, que lo deben haber escuchado también, los perros de Pavlov. Se los digo simplemente para el que no tiene ninguna noción. Los perros eran perros que salivaban, un experimento que hace, salivaban ante la comida. Pavlov lo que hace es asociar este alimento con un timbre o con una campana, ¿sí? Entonces, presenta el alimento junto con el sonido de la campana. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que luego el perro salivaba solamente cuando se le ponía el sonido de la campana. No necesitaba el alimento para salivar. Bueno, esto viene de Darwin, viene del reflejo, de lo instintivo, donde está todo muy bien. Está todo muy bien, pero por supuesto reverlo en el hombre no hay instintos como hay en el animal, porque lo instintivo nos indica una conducta igual en todos los animales y precisamente lo que yo les explicaba de la conducta es que es distinta en todos nosotros siempre. Así que si bien sirvió de base para alguna cosa, esto hizo surgir el conductismo. Y otra escuela que en realidad marca una diferencia abismal, hay un antes y un después en la psicología, es el psicoanálisis.
psicoanálisis con Freud. María Susana, te has conseguido conectar, te pedimos que silencies tu micrófono. Bueno, el psicoanálisis, todos conocen a Freud, supongo. Él da un antes y un después en la psicología porque empieza a hablar de una característica del aparato psíquico que seguramente también en algún momento vamos a desarrollar un poquito más, que es el inconsciente, ¿sí? Hay una parte de nuestro psiquismo a lo que no tenemos acceso directamente, ¿sí? Pero que de alguna manera rige toda nuestra vida psíquica, que es el inconsciente. Ustedes acá una pequeñísima división para los que no saben. Hay una parte consciente que sería el aquí y el ahora de todos nosotros. Hay una parte preconsciente, que es lo fácilmente consciente, y hay una parte inconsciente. Cuando él entra a descubrir este inconsciente, a través de qué fenómenos los puede, puede decir que hay algo inconsciente en nuestro aparato psíquico. Él se basa en los actos fallidos, en los lapsus al hablar, en los chistes, y sobre todo se basa en los sueños, para explicar el inconsciente. ¿Por qué soñamos y por qué pueden aparecer esas imágenes? Porque cuando nosotros dormimos hay una bajada de un mecanismo que se llama la represión. La represión, imagínense como un dique, ¿sí?, que contiene un montón de, bueno, en vez de agua, de imágenes, de sonidos, de un montón de cuestiones de toda nuestra vida, que se baja de alguna manera cuando soñamos, y a partir de ahí fluyen algunas imágenes y algunas historias que ocurren en los sueños que, bueno, no las podemos, con la lógica consciente, no le podemos dar demasiado sentido. Hay quienes sueñan más, quienes sueñan menos, pero bueno, tema para otro día. Entonces, después del conductismo surge el psicoanálisis, o más o menos en la época, y hay algo que hemos trabajado en cursos anteriores, que entre como una síntesis o una tercera fuerza entre conductismo y psicoanálisis, está la psicología humanista, la psicología donde... ¿Se acuerdan que hablamos del sentido de la vida en la clase anterior? Es decir, toda esta parte, yo les diría un poquito más filosófica de la psicología, por más que se separa de la filosofía, pero bueno, acá tenemos a Roger, a Maslow, que también vamos a dar conceptos de ellos, como Víctor Frank con su sentido de vida, como saber que todos nosotros tenemos un sentido de vida, que por eso estamos acá, no en clase, digo, acá en la vida. Cada uno también de manera muy personal elabora y construye un sentido de vida. Entonces, que les quede que la psicología es una ciencia que tiene un objeto de estudio, que es la conducta, que tiene métodos para llegar. El método experimental en psicología es algo que ustedes lo pueden ver
a través de los test, por ejemplo, que también en algún momento vamos a hacer una distinción. Existen, seguramente les habrán tomado algún test alguna vez o los conocen. Hay test de dos tipos, que son test donde se obtiene un número de la persona que se puede comparar en una escala estadísticamente, que serían los test de cociente intelectual, unos test que se usaban hace un tiempo también. Actualmente se trabaja más una inteligencia emocional, por ejemplo, entonces esto ha quedado un poco de lado. ¿Se acuerdan que antes, no hace demasiado tiempo, pero bueno, para conseguir un trabajo, si la persona tenía promedio 9, seguramente entraba a ese trabajo sin importar otras áreas que uno que tenía 7? Resulta ser que se comprobó también con el tiempo y con los cambios de paradigma que por ahí era más importante por el trabajo el que se sacó 7 como promedio, porque era mucho más colaborativo con el resto, más solidario y tenía algunas habilidades sociales que el que se sacó 9 no las tenía. Entonces todo esto produce cambios permanentemente y hay test que uno no obtiene un número de la persona, sino que obtiene o infiere algunas características de esta personalidad que yo les decía que no se ven directamente. Es cuando los psicólogos hacemos dibujar, por ejemplo, o cuando los psicólogos hacemos completar algo, alguna frase. Estos se llaman test proyectivos, donde el psicólogo no puede comparar eso con ninguna escala, ¿se entiende? Sino que saca las conclusiones con lo que ha hecho, lo que ha dicho el paciente como algo único, ¿sí? De ahí puede inferir características personales. Bueno, hay también ramas de la psicología, ustedes pueden escuchar mucho psicología forense, psicología laboral, psicología educativa, psicología clínica, psicología social. Estas son distintas ramas, distintas como especialidades dentro de la ciencia de la psicología. Bueno, con un pantallazo así muy general quería empezar esta clase, y antes de empezar con Carey Cochea me gustaría que ustedes me hagan alguna pregunta o, o algún comentario. Sí, adelante. Vos eras María Elena, ¿verdad? Elena Marta. Elena. Elena Marta, como usted, Marta. Bien. ¿Me Somos puede buenas las escuchar? Martas, somos buenas las Martas, así que... Sí. Sí. Bueno, me presento, bueno, soy Elena, soy de Buenos Aires, en la zona oeste, Ajá. de Merlo, y bueno, me encanta poder llegar a hacer esto. Bueno, tuve algunos inconvenientes técnicos porque no me acordaba que el Zoom había que instalarlo, pero me pudieron ayudar por medio del celular, me pudieron ayudar la gente que se dedica a eso, ¿no? Que está en Surbo. Bueno, me interesa poder llegar a hacer esto. Para mí fue una experiencia hacer esto y poder escuchar y ver y leer cosas, ¿no es cierto? Me encanta, me gusta mucho leer también. Y, y bueno, muy contenta de compartir con todos ustedes. Bueno, Elena, encantada y bueno, ojalá te cubra tus expectativas el curso. La próxima persona que vamos a leer es Hilda Bernard, que Ah, justo falleció ayer falleció. a los 101 años. Y bueno,
y esto, yo creo que Sí. tener una lectura por clase enriquece mucho, como para poder también desarrollar algunos temas psicológicos, ¿no? Y me he propuesto esta vuelta también darles algunos conceptos psicológicos de entrada, como para ubicarlos un poquito más en la psicología. Por ahí los viejos alumnos se enojan un poco en esto de viejos, pero yo lo digo así No, cariñosamente, no. ya me han escuchado estos conceptos, pero bueno, es para ubicar a la gente nueva también y por ahí para ordenarlos un poquito más, ¿no? Que otros años. Así que un gusto, Elena, que te sea útil y que, bueno, que nos encontremos por acá. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, gracias. Mira, Marta, Sí, buenos días. buen día. Yo lo leí, me lo imprimieron, lo tengo, viste, con letra grande para poder leerlo mejor. Me encantó, la verdad que me demostró que en la vida todo se puede. Cuando hay voluntad, cuando hay inventiva, creatividad, no importa la edad, Está bien. llegamos a Vos estás concretar. empezando con Carlos Garaycochea. Garaycochea. Sí, con Carlos Sí, Cochea. espérate un poquitito que vamos a preguntar si no quedó nada de lo que yo expuse y ahora vamos a Carlos. Sí, Nilda, Ah, después, bueno, perdón, después, no, no, perdón. no, por favor, ahora lo presento como para empezar a Empezar hablar el de él. debate. Claro. Y me parece que no había nada de la clase, de la parte teórica, ¿no? Bueno, adelante, Nilda, adelante. Entonces, espérate que lo presento y nos hablas de Carlos Garaycochea. Carlos Garaycochea es humorista gráfico, escritor, guionista, maestro y artista plástico argentino. Además, es un fervoroso hincha de River Plate y eximio jugador de básquet. Cuando nos juntamos a charlar en Crazy Cat, el bar de su academia de dibujo, tenía 85 años. Muere en el 2018 a los 90 años. Y ahora sí, Nilda, adelante, adelante con tu apreciación sobre el caso que leíste. Sí, descubrí en esa persona facetas que no conocía, que siempre fue humorista, lo escuchábamos, viste, en distintas oportunidades, pero descubrí la persona que realmente es y me encantó porque demostró que la edad no es ningún impedimento, que la verdad que el ser humano puede llegar y conseguir lo que desee, no teniendo en cuenta la edad. Eso me gustó. Muy bien, muy bien. Me parece que sí es una demostración de que la edad no nos tiene que limitar en el sentido de decir no hago esto porque tengo tantos años. Por supuesto, las propuestas de esta edad tienen que estar acorde a la edad también. ¿Qué significa esto? Significa que no me tengo que dar la limitación de porque tengo 70 tal cosa, pero a su vez no tengo que tener conductas de los 60 o de los 50 tampoco. ¿eh? Es decir, esta me parece en todo lo que leímos de Garay Cochea, esto de proponerse un presente positivo en la vida con todo lo que me puede faltar, o con toda la pérdida también de este momento evolutivo. Entonces, me parece que es esto, ¿no? También Sí. reconocer las limitaciones posibles que tengamos, que no nos impidan hacer,
engancharnos en algunos cursos, probar algunas cuestiones. Hay un aspecto que es el que a mí más me llamó la atención de Garaycochea, que es el creativo. A ver si a ustedes les pasó algo así. Tiene creatividad y también inventiva. Muy bien, muy bien. Es una característica de la personalidad madura, la creatividad. Durante algunos tiempos también se pensó que la creatividad era exclusiva del joven. Fíjense que esta persona piensa seguir siendo creativa hasta que se muera, lo dice por allí, Sí. ¿no? Entonces, ¿y qué es la creatividad? ¿Qué es la creatividad? El deseo de inventar, de llegar a ciertas cosas, a ciertos trabajos, a ciertas actividades, empleando mucho la capacidad de uno, Bien, para poder llevarla a cabo. bien, bien. La creatividad sería la posibilidad de un pensamiento divergente, es decir, de asociar ideas, supónganse, o esta persona en su creación, es como que inventa, inventa palabras, fíjense, inventa, por más que dice que se la dice la sobrina, que sé yo, inventa palabras, y crea cuestiones, no sé, con rollos de papel higiénico, a ver, con elementos tan sencillos, ¿no? Tan cotidianos, pero bueno, se te tiene que ocurrir hacer algo con los rollos de papel higiénico. Acá está, y se te tiene que ocurrir también en esta posibilidad de que los puedo unir de alguna manera, pintar de otra, acomodar de Carlos, otra y exponerlo, y exponerlo. Entonces, ver también que la creatividad es una posibilidad. Yo tengo una amiga que ha empezado con clases de pintura. Entonces me manda el otro día su primer trabajo y en realidad ella dice, no sé nada y soy malísima para esto. Y le digo, acá lo más importante no es saber, lo más importante es que te animaste a anotarte en una clase de pintura, porque evidentemente no pretende ser Picasso con la clase de pintura, pero sí puede llegar incluso a descubrir un talento en ella, ¿sí? O podemos pintar desde este lugar de lo que nos salga, de lo que podamos, yo creo que creatividad, como tantísima otra cuestión, es algo que por allí no se nos ha estimulado en la vida. Porque fíjense que uno nota familias donde les encanta la música, supónganse, y bueno, y estas familias, todos tocan un instrumento, todos cantan en las reuniones, todo, y hay familias donde la música no existe. Entonces ustedes, no podemos dividir a los seres humanos, si bien podemos tener, y esto lo podemos relacionar con los tipos de inteligencia, todos, hay un autor que es Alport que dice que todos hacemos bien algo, a ver, en la vida, ¿no? Y entonces eso tiene que ver también con los tipos de inteligencia o con los tipos de talento, que por ahí tenemos como naturalmente o una facilidad para la pintura, para la música, a ver. Pero aunque no tengamos esa facilidad así natural, por decirles, aunque no predomine en nosotros,
si a nosotros nos agrada pintar, y nuestro logro, y será nuestro logro, si no vamos a exponer como esta persona, Garay Cochea, en París, no creo que Claro. tengamos esa pretensión. Entonces, ¿por qué no intentar este tipo de cosas? Y acá viene con el comentario de Nilda la limitación que yo me puedo poner como ser humano. Acá hay algo que uno ve que Garay Cochea debe haber sido creativo hasta el último día de su vida. Sí. A ver, entonces, a él se le estimuló, lo desarrolló, lo trabajó, pudo dar clase de esto, o sea, evidentemente una realidad que seguramente ninguno de nosotros tenemos, pero sí tenemos la posibilidad de ser creativo en otras áreas, por ejemplo, y de otra manera. Y esto está en mi amiga que se anotó en la clase de pintura y dibujo. A ver, felicitaciones. Esto tiene nuestra edad. Esto, animarse a, me parece que eso es importante. Mm. A él, ¿me escuchás, Martita? Sí, sí, adelante. A él le llama la atención que por ahí me parece que le digan a su edad, como si la edad fuera Exacto. ¿viste? Como si fuera un impedimento para que él pueda seguir creando, o pueda seguir dando charlas, o pueda seguir dibujando. Él tiene una actitud así muy positiva, ve todo como de colores, como con mucha alegría, y eso es muy, muy bueno. Eso es muy bueno, es muy bueno. Es como que mantiene estas ganas, está motivado como para, sí, sí, tal cual, Carlitos. ¿Y qué hacen los chinos con los viejos y qué hacemos nosotros? A ver. Nosotros los ponemos Realmente, en un hogar, dice él, Bueno, y ¿qué en les cambio los parece? chinos escuchan y valoran lo que dicen los mayores. Ahora, ¿a ustedes les parece que hay una cierta transformación en este tiempo con el adulto mayor? ¿Se nos está considerando desde otros lugares? Sí. Vamos un poco a esta concepción de los chinos, ¿no? Con el adulto mayor. Me parece que nos falta mucho camino, Sí. pero también, no sé si ustedes están de acuerdo, hay cambios, hay algunos cambios, ¿no? Sí, el gato Peters, yo no sé si lo escuchaste alguna Sí, vez, pero ajá, hay una que habla de los abuelos y que dice como que al abuelo antes esperaba que tuviera, qué sé yo, 50 años y se le daba una mantita y tabaco para que tosa, y hoy uno ve que el abuelo viene con unas zapatillas importantes y corriendo, y que si no te corres te pasa por arriba, como toda una transformación en lo que significa la edad adulta, ¿no? El adulto mayor. Y es muy es, cómico, pero es muy cierto lo que dice, me parece. es muy cierto, porque acá es esta mirada social hacia el adulto mayor. Y yo creo que estamos actuando los adultos mayores desde los lugares que la sociedad nos está empezando a mirar también como distintos. No sé, esa es mi impresión. Y ayer leía un artículo en La Nación donde más o menos dice esto, con otros términos se los voy a preparar el artículo para darlo en clase porque está muy bueno, pero un movimiento de los adultos mayores, una presencia como mucho mayor que antes, como dice Carlitos, antes se jubilaba el abuelo, era la abuela de rodete, que tejía y que se quedaba quietita, y bueno, y a los 50 años ya era vieja, digamos, Sí, y uno la recuerda así a sus abuelos, por ejemplo, ¿no es cierto?
Y fíjense acá, o sea, lo que pasa que estamos viviendo más y con una mejor calidad de vida también. Entonces, es como que eso hace que nos ubiquemos en roles, a ver, Mercedes, en cuestiones donde la sociedad nos está viendo más, ¿no? Y ojalá lleguemos a esta consideración, como hacen los chinos, de la sabiduría. Fíjense que también nombra mucho la palabra sabiduría, ¿no? Sí. Yo anoté algunas frases. Dale, Mercedes. Por ejemplo, bueno, dice, no todo tiempo pasado fue mejor. También lo es. Fue mejor. La ventaja de ser mayor es equivocarse menos. Se envejece como se vive. La vejez es sabiduría. Perfecto. Yo Pero iba te leyendo. invito a que vayas de a uno, porque has resaltado. Así lo comentamos. Mirá la primera que leíste. No todo tiempo pasado fue mejor. Este también lo es. Bueno, esto es muy importante. Esto es muy importante. Ustedes deben escuchar mucho en las conversaciones, creo que cada vez menos. En mi tiempo, Sí. Tal cosa. O, bueno, cuando uno, sobre todo el tema de los jóvenes. Mira que en mi tiempo, ¿cuál es tu tiempo? En realidad tu tiempo es este. Claro. No es, uno es como que se queda medio fijado ahí en la juventud de decir, fíjate que en mi tiempo íbamos a hacer eso, íbamos a llegar, hoy no íbamos a venir a dormir a casa y fíjate, en mi tiempo, dice la gente, eso es para reflexionar, pero para reflexionar mucho en el sentido de pensarse cuál es el tiempo nuestro. ¿Cuál es? ¿Cómo consideramos el tiempo nuestro? A ver, es este. Este soy ahora. No es aquel. ¿Sí? No es el que está viviendo ese joven de 18 que no va a dormir a la casa. ¿Sí? Él tiene una realidad social, cultural y una crianza distinta. Hablando de una personalidad en un contexto determinado, nosotros somos adultos mayores en este momento, que también muy distintos a los adultos mayores o a los abuelos que tuvimos. Nada que ver, porque son tiempos culturalmente hablando totalmente diferentes. Y aparte con crianzas de estas personas, de los jóvenes actuales, totalmente diferentes. Porque nosotros ya no hemos criado a nuestros hijos como nuestros padres nos criaron, precisamente porque los hemos tenido como modelos, pero hemos actuado en lo que nos pareció que hicieron mal nuestros padres con nosotros, tratamos de subsanarlo. ¿Y esto qué pasó? Bueno, hicimos muchas cosas buenas con los hijos y muchas malas también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, esto realmente nuestros hijos, habrá cosas que querrán repetir con sus hijos y habrá cosas que dirán, que no, esto ni siquiera. Claro. Esto va siendo una transformación permanente de roles paternos, maternos y de épocas. Yo les hablaba antes de la inteligencia emocional. A ver, ¿quién le iba a preguntar? ¿Quién nos preguntó a nosotros? Ya estamos nosotros. ¿Quién nos preguntó a nosotros qué sentíamos en el colegio? A ver, ¿cuál era el objetivo? Aprender
en matemática y lengua. Y olvídate, la clase de dibujo, hablando de Sí. dibujo, era secundaria, y Claro. incluso ni considerado el profesor como el de matemática. A Claro, ver, como el de música. Sí, sí. como el de música. Sí, sí. ¿Eh? Y tanta gente que tenía una tendencia hacia estas características y era como distinto. ¿Sí? Claro. Y se lo trató como distinto y se lo condicionó a que no pudiera desarrollar su talento. Entonces, me parece que Y- todo tiempo pasado fue mejor. Yo lo cambiaría a todo, bueno, que él lo cambia, por supuesto, que fue distinto, ubicándonos allí. Y además Ujú, pudiendo pensar, esto es muy claro. saludable, que este es nuestro tiempo. Sí, Elena, adelante. Bueno, como un poquito cerrando de esto que están comentando ahora, que sí, es verdad, nosotros, por ejemplo, los adultos mayores, en los tiempos pasados, con la pandemia y todo eso, y ahora, es como que tuvimos muchos cambios muy fuertes, por ejemplo, ahora con la tecnología, ¿no es cierto? Que para nosotros es un mundo nuevo. Y yo veo también en este señor, Goicoechea, de que él siempre está reinventándose y sacando cosas nuevas y tratando de hacer, como que no hay edad para hacer cosas. Como dice Mirta Legrand, hay que ser orgánico. Hay que ser orgánico. Y me parece muy importante todo lo que dice, el vivir de hoy y a ver qué puedo hacer, qué puedo aprender cada día y estar abierto a aprender y a escucharnos. Y de los jóvenes, yo hasta aprendo de mis nietos, hasta aprendo de Ujú. ellos muchísimo. Y sí, se aprende mucho de los chicos, ¿no? Hay que estar abierto a eso. Así que bueno, muy, muy linda la charla, muy linda. De Elena podríamos tomar objetivos internos de Marta Álvarez para los cursos, a ver, que por ahí no son los que escribí en el proyecto. ¿Cuáles son mis verdaderos objetivos? A ver, se los voy a confesar. Bueno, no, que estas clases en realidad tienen como un objetivo mío muy profundo que ustedes se conozcan un poquito más de lo que se conocen. Empezar por ustedes. Ujú. Eso les va a permitir comunicarse con el otro desde un lugar más saludable, ¿sí? Esto hace que también, y ojalá, también es un objetivo, una pretensión, se flexibilicen, o sea, abran su mente. ¿Qué es abrir la mente? Abrir la mente es ponerle un signo de interrogación a todo lo que ustedes tienen como una certeza absoluta, o como que la vida tiene que ser así, o va para este lado, y no, cuando nos ponemos tan rígidos en estas cosas, no entendemos al otro, tenemos dificultades para comunicarnos y dificultades sobre todo para comunicarnos con nosotros mismos, porque somos inflexibles, entonces no nos perdonamos cierta cosa, no hacemos pensarse siempre desde un lugar más flexible, que eso nos va a permitir pensar al otro desde un lugar más flexible y no dar por sentadas algunas cuestiones. Yo recuerdo, bueno, les voy a confesar algo muy íntimo. Mi mamá, cuando yo le discutía algo, yo le decía, ¿por qué? Porque soy tu mamá, me decía. Claro. Ujú, sí. Entonces, esa era una respuesta que a mí me cortaba la posibilidad de diálogo y era la autoridad de, porque era mi mamá, no se podía seguir discutiendo. Claro. ¿Está? Entonces, que no nos pase eso, porque ustedes cuando intercambian una idea con el otro,
que sea para ver realmente lo que está pensando, sintiendo el otro, y tratar de ver que yo tengo mi postura personal, pero esta postura personal se le puede poner un signo de pregunta y decir, ah, pero puede ser así también. A ver, acá hay otra realidad, y entrar a dudar un poco de esta certeza. Cuantos más rígidos se pongan en la vida, es como que es peor. ¿Sí? Rígidos en todo sentido, ¿sí? En todas las ideas, los pensamientos. Está bien que las creencias, esas creencias no se modifican, hay algunas cuestiones que no se modifican, pero tratar de flexibilizarse, yo creo que ese es un objetivo de esta edad. Así que tomaría esto de lo que dice, sí, Elena, sí. Sí, yo pienso justamente lo que está hablando, que no pueden ser rígidos. Las personas que se ponen muy rígidas, yo veo algunas personas que pasa eso, y es como que a mí me da la sensación de como que se están perdiendo vivencias o cosas, ¿no? Claro, ¿Puede ser? claro. Es decir, cuando yo digo, por ejemplo, y acá lo dice Garaycochea, y si nos decimos, bueno, tenemos 70 y ya listo, ya está, no, me No, niego a sí, alguna no, cuestión y bueno, sí, claro, es una persona muy pobre desde el punto de vista de recursos, de posibilidades, ¿no? Sí, sí, Elena, es así. Marta, yo sí, escuchaba lo pienso que que vos sí, pienso que contabas, sí, sí. y yo Sí, escuchaba lo que vos contabas y a mí me pasó a la inversa, digamos. También me pasó con mis papás que te decían no porque no, y cuando me tocó a mí educar a mis hijos, ellos decían, no, un no porque no, tenés que bien, decirme por qué no. Entonces exactamente. había que ¿Por explicarles qué? por qué era un no, ¿viste? Cómo fueron cambiando las épocas, ¿no? Tal cual, tal cual. Y es esto, por allí se mencionó también, creo que fue Elena, cómo aprende uno en lo cotidiano. Si uno está abierto, aprende permanentemente. En ¿por qué no, papá? Me tenés que explicar el por qué no. Y uno aprendió a ser padre así, o sea, ¿Sí? en realidad nosotros siempre tenemos una identificación con nuestros padres, por lo tanto, lo que los padres nos han brindado siempre está allí, ¿sí? Nosotros, ¿qué podemos hacer con esto? Y podemos decir, bueno, acá mi papá se equivocó o me hubiera gustado a mí otro tipo de cuestión, ¿no? Y esto es lo que tratamos después, cuando fuimos padres, de hacer, ¿está? Pero siempre nuestros padres son modelos de identificación, a favor o en contra. Claro. Lo que queremos como lo que no queremos, ¿está? Hemos tenido estos modelos o modelos de pareja de nuestros padres, es decir, esto es lo que de alguna manera rige la vida, ¿sí? De lo que queremos y no queremos hacer. Por supuesto, después tenemos nuestra propia convicción y personalidad y partimos con esto, pero la base está allí, ¿se entiende? Sí. En estos papás. Y fíjense que uno aprende roles como el de que esto que se lee mucho y bueno, no, el padre no viene, no tenemos un manual para ser madre, para ser padre, para ser abuelo, no tenemos un manual para esto, ¿no? Estamos No, regidos, sobre todo yo siempre digo, por el afecto. ¿Sí? Y que lo que hicimos mal con nuestros hijos, por supuesto, no tuvo esa intención, o lo que a ellos les cayó mal, a ver,
Claro. No tuvo la intención, al contrario, quisimos criarlos desde el mejor lugar y hacer las cosas que pensamos que eran lo Que mejor. era lo mejor. Después seguro. nos dimos cuenta que en realidad nos habíamos equivocado en algunos puntos. Pero bueno, digamos, hasta vieron que se puede dar la charla con un hijo y decirle, sí, sí, pero bueno, eso en su momento estuvo así porque yo pensé que era lo mejor para vos eso, Claro. en ese momento, ¿eh? Con algunos reclamos de los hijos que vienen en el futuro. Porque con los hijos nos pasa que cuando son muy chiquitos, los chicos nos adoran, nos tienen idealizados. Cuando empiezan a crecer y adolescentes nos empiezan a cuestionar. Y Claro. cuando son ya adultos jóvenes, ahí entramos en otro tipo de comunicación, que ojalá sea así, que Sí. es que ya aceptan nuestras fallas y aceptan nuestros logros también, nuestros errores Valoran. y nos valoran desde un lugar como persona que nos hemos equivocado, pero que le hemos acertado, porque si andan por el mundo y de buena forma, y bueno, la hemos Por algo. acertado también, claro. Claro, Entonces, claro. bueno, pero eso también es evolutivo, eso también es proceso, eso es también cómo nos van viendo los hijos a lo largo del tiempo. Mercedes, tenías otra frase, la segunda frase muy buena también, contánosla. Ahí activé el micrófono. Dice que la ventaja de ser mayor es equivocarse menos. A ver, ¿qué les parece? La ventaja de ser mayor es equivocarse menos. Y un poco la experiencia, ¿no? Te enseña. Si no, Exacto. te Es mucho, a mí se me asocia mucho, Mercedes, esto con estar más allá del bien. Yo estoy más allá de esto. A ver, cuando uno ve algo muy, muy conflictivo por ahí, uno dice realmente, ¿qué está pasando acá? No sé qué les sugiere a ustedes para no charlar todo yo. A ver, ¿qué les parece? ¿Nos equivocamos menos a esta edad? capaz que cuestionamos menos también. Cuestionamos menos. Viste que en un momento habla de rebeldía y de sabiduría, ¿no? Claro. Entonces, Y bueno, dice que la y claro. Sí, sí, Mercedes, adelante, adelante. No, que dice también eso, que la vejez es sabiduría, o sea. Claro, claro. Sí, sí, está en la experiencia, en la sabiduría. De todos modos, ¿saben lo que me generó lo de rebeldía y sabiduría a mí? Verlo a Garaycochea como un rebelde sabio. A ver. Está O bien. sea, como uní las dos cosas, porque en realidad me parece que se debe haber revelado hasta el último día también. Me da la sensación de una persona que no se conformaba siempre iba por más, ¿no? Como que se rebelaba, no se instalaba como por ahí la mayoría, o al menos en algún área, no se instalaba así en zona de confort y se quedaba quieto. Me pareció un rebelde permanente desde lo personal. No sé, ustedes. Dolores, Sí. ibas a hablar un poquito. Te No, iba a escuchamos. decir que la experiencia de vida también del mayor es valorada. Él por lo menos me parece que se sentía así, porque él hablaba hasta la relación que tenía con su hija, que era todo a través del dibujo. Él, la hija, él tenía una hija en el sur, en el Bolsón, creo. Sí, sí, sí. Sí, en el Bolsón. Y la chica creo que se dedicaba a la cerveza y él le hacía los dibujos.
Y era una forma, o sea, que él vivió a través del dibujo, Tal porque cual. toda su experiencia la canalizaba en el dibujo. Y hasta el humor, me parece, que él hizo humor gráfico mucho tiempo. Sí, Sí, sí. Sí, Y, también. y en la otra comisión lo habían visto en el Café Concert, que ha hecho también. También. sí. Y Y dicen televisión, yo me televisión. recuerdo de Hizo Humor televisión también, Redondo, sí. donde estaba con Mesa y Basurto, siempre, siempre. Bueno, y fíjense que, Disculpen, sí, dale, sí, Elena, dale, disculpen. dale. Yo interpreté que la que vive en el Bolsón y que hace cerveza artesanal no es la hija, sino la nieta, y que se había muerto su hija. ¿Puede No, ser? No, no, ¿O no, la no. interpreté La esposa, mal? esposa La murió. esposa, Es la claro. esposa la que murió. Y Murió la- la la- esposa y en el sur está la hija y la nieta. Pero Ah, la y nieta tiene- es chica, creo que tiene 10, 12 ah, años, ¿no? tenía 12 cuando le hicieron la Ah, entrevista, claro, ahora pero debe ser claro, mayor. Sí, sí, yo me sí, sí, refiero a lo que hemos eso no lo leído, había ¿no? interpretado bien, claro. claro. Lo interpreté mal yo entonces. Y como que había hecho los logos o unos dibujitos, como unos apoyavasos o apoya Claro. copa, algo claro, así, para ¿no la puede ser? cerveza. Era una forma de Para la estar cerca de la cervecería. hija. Sí. Claro, De era una vincular. forma de Como estar cerca que de la ellos hija. estaban, no se veían seguido, pero igualmente estaban comunicados. O sea, no presencialmente, ¿no? Algo así. Él en Claro. una Así de otra parte manera. de, ¿por qué no? Mm. Sí, No, está bien, en está una bien, parte del habla. escrito, él dice que la señora hace yoga y que sí, viene muy contenta y sí. que él considera que él también hace yoga, pero que lo hace a través del dibujo. Por Claro. medio del dibujo. Claro. Sí, sí, sí. Qué Sí, maravilloso sí. encontrar en Bueno, la sí. vida también el área donde uno puede desarrollarse y expresarse y comunicarse. Fíjense la comunicación. Yo entendí de lo que leí que la que se había muerto era la mujer y que Sí. él se comunicaba con una hija que estaba en el Bolsón. Sí. Fabricaba cerveza, hacía Cerveza. cerveza Sí, sí. artesanal, la hija, y Artesanal. la nieta, claro, y él, su manera de comunicarse Comunicarse. con la hija era a través de estos dibujos, de los Claro. apoyavasos y demás. Eso es lo que interpreté yo. Pero es cierto que está confuso también, porque en la otra comisión se dio el mismo planteo, así que por ahí está medio confuso el escrito. Igual no, bueno, no hace a la esencia, pero sí a su forma de comunicarse y de expresarse, ¿no? Me Claro. parece que, bueno, quedamos con esa frase. ¿Habías escrito alguna otra, Mercedes? No, sí, pero estaba relacionada, que era, bueno, Era con eso. claro, Bueno, dice que se envejece como se vive también. Eso se también envejece como se vive. A ver, porque hubo un planteo interesante en la otra comisión. A ver qué pasó, qué les pasa acá. ¿Qué les parece esta idea de que se envejece como se vive? Si vos vivís siendo... Sí, pienso que, perdón, Lo notaste. No, que si vos vivís de una manera como él vivió, siendo curioso, no quedándose, esperando que, no sé, que te lluevan las cosas, sino buscando, vas a llegar siendo así. No sé, yo lo veo por mí, yo siempre también fui muy curiosa, muy activa, y bueno, y creo que voy a seguir siéndolo siempre. No sé, me parece que es como que hay una relación, ¿no? No vas a envejecer. Exacto, hay una relación, sí. Dolores, ¿querías agregar algo? No dije nada, estaba escuchando. Perdón. Pero que sí, se vive como, o sea, la persona que es investigadora, que le gusta leer, que le gusta sociabilizar, va a seguir siendo así mientras viva.
me parece. Claro, Yo creo en eso. Creo que en esto podemos creer lo siguiente: no se inventa nada a esta altura de la vida. Es decir, sí tenemos posibilidades de ser creativos y todo lo demás, pero la vejez no es una invención de este momento. No vamos a ser viejos muy distintos a cómo hemos vivido, a cómo ha sido nuestra vida. ¿Tiene características particulares este momento evolutivo? Sí, pero fíjense que esas características van a ser coherentes con mi desarrollo anterior. O sea, yo les explicaba a algunos padres en consultorio que su hijo adolescente no era un invento. Vieron que en la adolescencia hay una incomunicación entre padres e hijos total, ¿no? Parece que andamos por líneas paralelas de comunicación. Pero yo les decía, este adolescente es producto de una niñez y de una crianza también. O sea, no está inventado el adolescente como que surgió allí la problemática, y es cierto, es un momento muy difícil, tanto para uno como para los otros, pero no se inventa un adolescente. Y lo mismo podríamos decir para esta vejez. No se inventa algo nuevo, sino que también es producto de toda una vida, desde tener esta sabiduría, tener esta experiencia, equivocarnos menos, pero no es algo que no refleje la vida que he vivido hasta ese momento. Bueno, ¿cómo se siente ante el triunfo de los chicos que pasaron por la escuela? ¿Cómo se siente Garaycochea ante el habla de Nick, de Zaranela, de Grillo? O sea, todos jóvenes que han triunfado notoriamente, ¿no? Y a él le da mucho orgullo, es como que se siente muy satisfecho, es uno de sus objetivos, que alguno de sus alumnos progrese o aparezca en alguna publicación o sus dibujos aparezcan por ahí. Bien, bien. Acá hay docentes, ¿cómo se han sentido con sus alumnos? Yo he tenido experiencias Como hermosas. esto. El día que me jubilé, llegó a la escuela un señor de unos 40 y algo, que había sido alumno mío y además era el esposo de una compañera mía. Y bueno, me fue a saludar y bueno, y apareció otra chica más. Y lo que más me gustó a mí fue que ellos recordaban cosas no de lo que les había enseñado, digamos, de la forma intelectual, sino una recordaba que yo le cuidaba el reloj en los recreos. Mira. Porque la mamá no la dejaba llevar un reloj nuevo, pero como sabía que la señorita en el recreo se lo cuidaba, se lo tenía en el bolsillo, entonces, bueno, se acordaba de eso, que en primer grado, o sea, que era chiquitita. Y bueno, y el otro señor se acordaba también de que yo los sábados pasaba por mi casa en bicicleta y le daba agua, un vasito de agua fresca para que siga hasta Hawaii. O sea, recordaban eso con mucho cariño, o sea, entonces yo creo que es mucho más lindo que se acuerden, qué sé yo, que aprendieron, no sé, bueno, obvio que la parte teórica y todo lo que daba yo era importante, pero ese cariño es lo más, no sé. Gracias, Mercedes, gracias. ¿Alguien más como docente quiere compartir estos detalles de los alumnos que le dan sentido a la docencia realmente?
Bueno, si no... Bueno, sí. yo también soy docente, perdón. Yo soy profesora de inglés y ya, bueno, no doy más clases en los colegios, por supuesto, pero sí, ahora empecé otra vez a dar clases presenciales. Yo antes daba en los colegios, a domicilio, porque es una materia en la que uno se puede diversificar, ¿no es cierto? Y sí, uno tiene muchos gratos recuerdos. Yo he tenido alumnos de jardín, de primario, de secundario, y bueno, y los alumnos así en forma particular. Y uno se llega siempre a decir, uy, y por ahí, uy, hola, profe, ¿cómo le va? Y que le cuente alguna anécdota, como dice acá la señora, ¿no? Mercedes, es tan gratificante. Yo pienso que es uno de los trabajos muy gratificante, que siempre está ahí ese cariño, ¿no? Que a pesar del tiempo, hace poquito acá en el barrio, un muchacho me dice, hola, ¿cómo le va, profe? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me presentó a su pareja, me dice, ella me enseñó a leer, dice, pero me enseñó a leer en castellano, pero resulta que ella hablaba inglés, pero ascendió a enseñarme a leer en castellano, decía. Y después estuve yendo a inglés también. Y bueno, o por ahí que me traen los hijos. Entonces eso es muy gratificante, la verdad que es hermoso, hermosa la docencia. Gracias, gracias Elena. ¿Alguien más quiere decir algo de sus... Es muy gratificante el ser maestro, los recuerdos. Yo, por ejemplo, cuando voy a mi pueblo, a La Pampa, me encuentro con mis primeras alumnas, que ellas son abuelas, ya se jubilaron, muchas de ellas estudiaron la docencia o fueron maestras, y es un cariño que nos tenemos, que nos continuamos, por Facebook nos estamos saludando siempre, y también por todos los otros chicos que he tenido 30 años en la docencia. Me ha valido para conocer mucho, para tener muchas experiencias y unos recuerdos hermosos. Gracias, Nilda, gracias. Bueno, yo creo que es un privilegio ser docente desde lo personal. Un honor. Es un honor serlo, porque nunca alcanzamos a dimensionar lo que podemos provocar esto, cómo el chico se puede identificar con nosotros, sobre todo estos años escolares, los primeros, donde son los docentes modelos de identificación, por supuesto en la adolescencia también, pero ya allí está más formadito el chico, y en el nivel terciario y universitario también, ¿no? Pero uno deja huellas de una manera, ¿se acuerdan el cuentito de Menapache, no? Dejar huellas, y uno ha dejado huellas, y en los relatos de ustedes, inimaginables. A ver, el cuidado del reloj, que probablemente Mercedes se lo había olvidado, o no era, para ella no fue una conducta significativa, y a esta niña le marcó, no se va a olvidar más de Mercedes, ¿no? Esto se me ocurre también relacionarlo con una de las últimas preguntas que le hacen a Garaycochea, que le hace Bernardini, que dice, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Con el corazón o con la cabeza? Porque en realidad es esto del afecto, ¿no? A ver, ¿qué les provoca a ustedes? ¿Cómo se toman las decisiones? A ver, ¿cómo se toman? ¿Qué les parece a ustedes? Prisa. Y un poco y un poco. Claro, muy bien, sí, tal cual. A ver, si las tomo exclusivamente con el corazón, bueno, por ahí va a haber problemas. Claro. Y si las tomo solamente mentalmente, con la cabeza, claro, también va a haber.
Evidentemente en su Ujú. trabajo docente han hecho un equilibrio en el todo de su persona, donde no se han limitado a enseñar el contenido, y No. pensar que para llegar al otro ser humano, acá tienen que haber tenido muchas otras cualidades, como para que el otro aprenda, ¿no? Y porque tiene que haber acá una corriente como amorosa entre dos personas para que el otro aprenda, o para que el otro nos recuerde, o para que el otro diga tal cosa o tal otra. El contenido, bueno, es el contenido frío, pero pasa por nosotros, ¿sí? Está pasando por nosotros para poderlo brindar. Entonces yo creo que en ese pasaje mucha valoración a los docentes, bueno, y a los que no, también se da esto, por supuesto, a los que no han sido docentes, pero uno, en realidad la comunicación es así, somos un todo, mente, cuerpo, por lo tanto, es algo que tiene que fluir de esa manera. ¿Qué les pasó con una invención que hizo de un reloj? A ver si les llamó la atención eso. Ah, sí, que marcaba las horas para atrás. Bueno, ¿qué les parece eso? Está genial. Está genial, miren si lo pudiéramos poner en práctica. Bueno, pero La verdad, esto de la rebeldía que yo les comentaba antes, fíjense que es un rebelde hasta en esto. ¿A quién se le ocurre poner las agujas para el otro lado? Está buenísimo. Está buenísimo, y acá nos lleva a los primeros, las primeras ideas de Garay Cochea con el tiempo, ¿no? Fíjense el tiempo subjetivo de él. Hay un tiempo de reloj, que es el cronológico. Estas 2 horas de clase les pudieron parecer muy aburridas o interesantes, ¿sí? Eso no depende de las 2 horas cronológicas que estemos, sino depende de vuestros tiempos internos, de decir, me estoy aburriendo, me estoy entreteniendo, ¿entienden? No son 2 horas cronológicas que tenemos que cumplir, pero ¿cómo lo paso yo en esas 2 horas? Es de acuerdo a mi tiempo subjetivo. 2 horas pueden ser interminables o pueden ser que se pasaron relativamente rápido, de acuerdo a lo que yo estoy viviendo. rápido. Acá en el tema del reloj, a mí me da un tiempo subjetivo de Garay Cochea. O sea que va para atrás, no va para adelante su tiempo. Bueno, acá lo necesitaríamos a Einstein también con el tema del tiempo, que no lo manejo, así que no. Pero saber también que hay un tiempo cronológico, que es el de reloj, el de calendario, el decir, nos volvemos a encontrar el 4 de mayo, una fecha, un reloj, un calendario, un tiempo. Ese es el tiempo objetivo. Pero nos manejamos mucho con tiempos subjetivos, es decir, estos de lo que estoy viviendo en determinada hora, ¿no? En determinado tiempo. Vieron que hay veces que uno dice, y no te llamo porque no tengo tiempo. Qué mentira que es eso. En realidad no me hago el tiempo para llamarlo al otro. ¿Está? Claro. No es un tema de tiempo cronológico, es un tema de tiempo interno. Uy, yo no tengo tiempo de hacer cursos. Tengo tanto que hacer. No te haces el tiempo. ¿Está?
porque Tiempo. depende de los tiempos subjetivos. Hace ahí un juego con el tiempo muy interesante Garaycochea. El paso de los años lo ve, le pregunta Bernardini, ¿como ganancia o como pérdida? ¿Qué les parece? Pienso que como ganancia. Como ganancia, como ganancia. Él habla de toda una ganancia, estableciendo también los límites y las diferencias. ¿Qué le pasó con el básquet? A ver, si se acuerdan. Y tuvo que dejar porque se tuvo que operar de las piernas. Muy bien. Pero tiene el optimismo de decir, Bien. si hasta los 83 pude jugar al básquet, voy a poder volver. Y piensa que va a poder volver. No sé después, pobre, si lo habrá podido lograr, me parece que no. No. Pero toda la actitud puesta en que lo iba a resolver. Y a pesar de que no podía jugar, iba igual con sus compañeros y participaba y se quedaba a tomar el café con leche para ver lo que pasaba y compartir con ellos las experiencias. Fíjense qué importante esto, ¿no? Una limitación corporal, como decíamos antes, el cuerpo marca el límite en muchas cosas, estar operado, no, en realidad no pudo volver, pero no hizo un abandono del básquet, sino que de alguna manera le dio la vuelta para seguirse encontrando con la gente, para seguir tomando un café, para estar en un lugar determinado, de otra manera. Ahí está, ¿eh? De otra manera, y también se destaca en el diálogo la canción A mi manera. A ver. Ah, sí, lo dijo eso, sí. Interprete que él escribió la canción. No. Pero la ilustró, No. dice que la ilustró, ¿no? Claro, la ilustró, sí. Sí. Y vivió, claro, y como que, a mí me parece que también como que se hacía, como que vivió a su manera, como le dio la gana, ¿va? Bien. ¿No? ¿Puede ser? No te entendí la última parte, Elena. Como que él, me parece, yo interpreté como que quiso decir, como que él vivió a su manera, o sea, como a él le dio la gana, hizo lo que quiso hacer siempre. Sí. Esa fue mi interpretación, no sé si está equivocada. No, me parece que es perfecta. Sí, vivió a su manera y vivió a su manera, sin duda. Sí. Y esta es una canción preciosa, ¿no? Donde está esta impronta personal. Sí, hermosa. Y bueno, y creo que nos cabría a todos, ojalá que nos quepa a todos esa canción, ¿no? Que está para analizar también en alguna otra oportunidad. Sí. ¿Por qué dice que su mujer es especial? A ver. Porque se entienden aunque son opuestos, porque él es humorista y ella es más de hacer yoga, de tener una vida más espiritual, es artista, y como que se entienden, comparten un montón de cosas, aunque no tuvieron chicos. Él la lleva al cine, por ejemplo, y ella confía en que le va a elegir una película, y la película que eligió es la que le gusta a ella. Tienen esa conexión propia de llevarse bien, de entenderse bien, de ir acomodándose al paso del tiempo, ¿no? Que va cambiando el amor y se va transformando. Bien. Claro. Sí. Es especial su mujer. Y dice como que ella por ahí es más dramática, ¿no? ¿Cómo? Habla algo de eso, como que habla algo como que ella es más dramática, ¿no? Algo así, por ser actriz, algo así. Claro.
Sí, 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 Ah. sí, sí. Bueno, y hay formas de enamoramiento que son en la similitud o en la diferencia, ¿no? Diferencia. Sí, sí. Y pareciera acá en Claro. la diferencia, pero pareciera que tienen una comunicación de pareja muy buena y muy creativa también, ¿no? Mm. Es como que los tiempos también los manejan en esto de decir, bueno, hoy vamos al cine, o hoy hacemos esto o esto otro, y confiar uno en el otro en el programa porque uno conoce al otro, entonces sabe que le va a agradar la película o Claro, le va a agradar claro. la comida. También nos muestra un Ujú. punto de pareja muy interesante, ¿no? Bu- Y en los Sí, últimos tiempos ella lo empezó a asistir en la escuela. Por lo que yo escuché unos videos donde ella, o sea, ella lo admira mucho, valora todo el humor que tiene. Y cuando él empezó, me parece, a ir a ser un poquito más grande, ella lo acompañaba y lo ayudaba en la escuela para que él pudiera dedicarse solamente a sus alumnos. Y él trabajó, el papá de ella trabajó con él en la escuela y ajá, dice que son los dos, para ella eran los dos grandes amores, ¿no? Y que el papá de ella lo trataba a Carlos Garaycochea como un amigo, o sea que había logrado ese vínculo especial, más que de yerno, a tenerlo como amigo a Carlos Garaycochea. qué bien, qué lindo. Mm. Bien, bien. Bueno, ¿alguna otra idea que les parezca que nos ha quedado en un tipo de escultura que hacía él en vez de corazón o en vez de la parte principal? ¿Qué ponía? A ver, ¿qué ponía? O qué, Lo que para el corazón era importante, para él, por ejemplo, que era el lápiz, entonces en el claro, corazón ponía el lápiz, para el dentista una era muelita, muela. claro, Claro. para un carpintero un serrucho, donde estaba Claro. la energía, como decís vos, ay, no me sale la palabra que nos enseñaste, cuando vos pones La todo tu... la libido, libido, la sí, libido, la la libido, libido. sí, sí, no me salía, sí. Está, está. Entonces, fíjense cómo me parece que él representa y representa a los demás como este todo, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, Mm. ¿sí? Por más que considera a la mujer más espiritual y demás, yo creo que en él también trasciende algo espiritual interesante en todo su diálogo. Bueno, ¿cómo eh, quiere ser recordado Garaycochea? Porque con esto podríamos ir terminando. Como una A mí buena me llamó, persona. Ahí está, claro, ahí está. Ni a siquiera mí me una... llamó Sí, a mí me adelante, llamó la adelante. atención la última parte de él que dice, lo que queda lo voy a vivir agradeciendo y haciendo cosas lindas. Mm. Ujú. Muy bien, muy bien. Y fíjense que este legado o que uno a veces piensa, ¿no? ¿Qué le gustaría que recordaran los demás de uno? Y para mí hace una síntesis espléndida, que los demás recuerden que es una buena persona. Me parece espléndido, Lo espléndido, ¿no? Ujú. principal. No se Sí, va sí, a sí. sus obras, a sus escritos, a sus creaciones, a sus innovaciones, sino que se va a ser buena persona, que me parece Mm. que por supuesto abarca todo lo demás y es lo fundamental. Claro. Bueno, gente, para terminar, para despedirme, buscando, porque yo para prepararles esto del objeto y qué sé yo, busqué un libro del secundario de hace muchos años y me encontré un decálogo
como para sentirse bien, 10 ideas para sentirse bien. Se las voy a leer rapidito porque me parece que nos pueden venir bien. Primero, comprometerse sanamente y darle un sentido positivo a la vida. No perder la sensación de estar vivo. Segundo. Tercero, recordar que mientras hay esperanza, hay un futuro en que confiar. Cuarto, dejar el pasado en el pasado y evitar la excesiva nostalgia. Quinto, ser humilde, saber perdonar y recordar que la felicidad está en las pequeñas cosas. Sexto, no entregarse a los pensamientos negativos y ser sincero con uno mismo. Séptimo, no confundir tristeza con depresión. Octavo, recordar que siempre la realidad resulta más benéfica que la fantasía. Noveno, mantener alta estima en sí mismo y echar abajo la excesiva vanidad. Y décimo, se los dejaría a ustedes, que lo piensen. ¿Alguna idea que les haya quedado de la clase o de lo que sea? Bueno, con esto me despido. Nos estamos encontrando el 4. Yo el 27 les voy a mandar el próximo caso, es Hilda Bernat. Gracias, Bárbaro. gracias, Gracias, Joana. Marta, gracias a No, todos. igualmente. Gracias, buen día. Que lo pasen lindo, buen fin de, gracias Marta.